llegamos a tocar el tema del asesinato de Kiki Camarena, y esto te lo digo porque en la cárcel hay un código no escrito, Manuel, en el que un preso no puede preguntarle a otro preso por los delitos por los que está detenido. Es, eso es un código no escrito que nadie viola dentro de la cárcel. Yo dentro de la cárcel, por mi condición de periodista, que nunca dejé de sentirme, nunca dejé de ser, pues violé en 2 ocasiones el código no escrito de preguntar a reos por sus delitos, y lo violé en 2 ocasiones con 2 personajes. Uno fue cuando le pregunté a Mario Aburto si él había matado a Luis Donaldo Colosio, y me contó una historia, me dijo que no de entrada, y me cuenta una historia que ahí está contenida en el libro Los Malditos. Y la otra vez que violé ese código no escrito de la cárcel, a riesgo de todo, fue cuando le tuve que preguntar a Rafael Caro Quintero si él había matado a Kiki Camarena. Manuel Bartlett Díaz fue el que les puso escolta a todos ellos, porque Bartlett Díaz también trabajaba para la Central de Inteligencia de Estados Unidos, para la CIA, Central de Inteligencia Americana. A ver, ¿Manuel Bartlett trabajaba para la CIA? Sí, por supuesto, sí. Eso está contenido en las declaraciones del expediente Kiki Camarena. Manuel Bartlett trabajaba para la CIA. ¿Cómo es posible que si tú vas a detener a Rafael Caro Quintero, resulta que un perro lo encuentra entre unos matorrales? Estaba huyendo, estaba escondido, hubo una persecución. Hay muchas dudas que todavía quedan en esa mentira de la Secretaría de Marina. Fue esto, un error. Totalmente un descuido, un error. Mira, conociendo a Rafael Caro Quintero, tuvo que haber sido un error. Rafael Caro Quintero es un hombre al extremo precavido. ¿Recuerda a Rafael Caro Quintero? Sí, por supuesto, cómo no lo voy a recordar, lo recuerdo claro y preciso en aquellos días de la cárcel que me tocó estar, como tú ya refieres en esa introducción. Me tocó estar en la cárcel de Puente Grande entre mayo del 2008 y mayo del 2011. Y yo debo de reconocer, te digo, en él a un gran compañero de celda. Yo vivía en la celda 149 del pasillo, del módulo 1 del pasillo 2B, y Rafael Caro Quintero vivía justamente en la celda de al lado, en la celda 140. Rafael Caro Quintero estaba viviendo en aquel tiempo, le tocó compartir celda con Armando Amezcua Contreras, y Rafael Caro, pero nadie tocaba una de las bancas del medio, que era la de Rafael Caro Quintero. Esa banca incluso Rafael Caro Quintero la denominó la oficina, porque él decía que tenía una oficina, y ahí en esa oficina me dijo en esa ocasión, esa vez que me dio la bienvenida, me dice: mire, vamos a hacer una cosa, lo voy a investigar. Si usted me está diciendo la verdad, cuenta usted, va a contar con todo mi apoyo. Dice, pero si está usted mintiendo en algo, conmigo se va a chingar. Entonces fue una sentencia lapidaria la que en ese momento me da, y después pues yo quedé, pues ¿qué más puede encontrar? Ni modo que sí vaya a encontrar, pues ya la Fiscalía General, la Procuraduría está haciendo lo propio. Entonces, para hablar de esto y mucho más, le doy la más cordial de las bienvenidas al periodista Jesús Lemus Barajas, al cual le envío un fuerte abrazo donde sea que él se encuentre, porque sabe perfectamente bien que en redes sociales todo se puede. Maestro, bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, mi querido Manuelito Pedrero, siempre un gusto, un placer poder estar contigo, con tu audiencia. Pues estoy bien, estoy contento, estoy feliz, viviendo como se tiene que vivir, y pues viendo el acontecer de los últimos días, mi querido Manuelito. Excelente, maestro. Jesús Lemus, estamos a tan solo ya 48 horas de la captura de Rafael Caro Quintero. Lo detuvieron, según los informes de la Marina y del gobierno federal, en Sinaloa, con algunos detalles algo curiosos, como que un perro lo encontró entre matorrales, un perro llamado Mats, y que se estaba escabullendo, y luego con sucesos todavía más siniestros como la caída del helicóptero Black Hawk de la Marina. No se sabe si está relacionado o no, pero ya Caro Quintero se encuentra en la Ciudad de México. A primera vista, maestro Lemus, ¿qué le dice la captura de Caro Quintero por parte de los elementos de la Marina? Bueno, de entrada, mi querido Manuel Pedrero, quiero decirte que la detención, la captura de Rafael Caro Quintero, pues no deja de ser, como haya sido, no deja de ser un logro para el gobierno federal. Estamos hablando de el ícono de los narcotraficantes, es decir, el fundador del narcotráfico moderno. A Rafael Caro Quintero se le debe justamente la integración de los cárteles de las drogas como hoy los conocemos, con una estructura
empresarial totalmente. Entonces, hay que referir el asunto de la detención de Rafael Caro Quintero como un hecho sin precedente, por supuesto. Incluso creo que es más importante la detención de Rafael Caro Quintero que que la propia detención en su momento de Joaquín El Chapo Guzmán o el propio procesamiento del mismo García Luna allá en Estados Unidos. De ese tamaño yo dimensiono la captura de Rafael, porque, insisto, Rafael Caro Quintero es lo que representa a todo el narcotráfico mexicano. Hablar de narcotráfico no se puede, no podríamos de hecho hablar de narcotráfico sin tener que hablar por fuerza de Rafael Caro Quintero, porque justamente él es el padre de todos los cárteles de las drogas que han surgido en México. Entonces, a partir de él, que estructura la actividad del narcotráfico, concretamente estamos hablando de narcotráfico, más allá del crimen organizado. Él es de ahí, de su idea, es donde surgen otros cárteles como los Beltrán Leiva, los Arellano Félix, el cártel de Sinaloa, el cártel, bueno, que luego fue también el cártel de Nacho Coronel, o sea, diversas agrupaciones son las que surgen ahí, el cártel de Juárez también, por supuesto. Entonces, sin este señor no podemos entender cómo es el narcotráfico, por eso digo que es de ese tamaño la importancia de su detención, y que bueno, como dices tú, plagado ya de muchos detalles chuscos, incluso la detención de Rafael, hay que también preguntarnos por qué se nos miente, ¿no? Porque de alguna forma Rafael Caro Quintero, la secretaria de la Marina, ha dicho que fue detenido en Choice, Sinaloa, y cuando en realidad hay otras versiones al interior de los cárteles, sobre todo el cártel de Sinaloa, que hablan de que Rafael Caro fue detenido en Huachochi, a muchos kilómetros de distancia. Se habla de que fue detenido que fue ubicado por un perro de la Marina, tiene hasta un nombre el perrito, se llama Max, pero también hay otra versión que dicen que la detención de Rafael Caro Quintero fue meramente incidental, que ni siquiera estaba contemplada, que Rafael Caro Quintero se descuidó de su seguridad, bajó de la sierra de su guarida en la que estaba recluido desde hacía ya casi 9 años, y que pues bajó a buscar viandas para comer, para su despensa, y que fue detenido en un camino rural cuando 5 elementos de una patrulla de la Marina que circulaban, pues lo detuvieron, lo encontraron, no saben en primera instancia quién es. La persona que iba con Rafael Caro Quintero comete el error de ofrecerles dinero a los oficiales para que los deje ir, y pues ahí es donde levantan las sospechas. Después se toma una fotografía con un teléfono celular a Rafael Caro Quintero, se manda al centro de mando de la Marina en Mochi, Sinaloa, y dicen, espérame, es que tienes allá a Rafael Caro Quintero, asegúralo, y eso es lo que deriva en todo lo demás. No es cierto que intervino la DEA tampoco, mi querido Manuel, hay que ser también muy precisos en eso. Hoy la DEA se está cobijando, se está colgando de un hecho que cometió que cumplió nada más los elementos de la Marina. Entonces te digo, hay muchas cosas. También ahorita tocabas, y lo tocamos por supuesto a más detalle, el asunto del helicóptero. El helicóptero, hasta este momento no tengo yo elementos para referir que esté relacionado a la captura de Rafael. Correcto. Sí, Jesús adelante. Lemus, ¿miente las instituciones de México? No lo capturaron en Sinaloa, sino creo que esta parte a la que usted hacía alusión está en el estado de Chihuahua, ¿correcto? Chihuahua. Es correcto, es correcto. Esa es la versión que yo tengo por parte de algunos miembros del cártel de Sinaloa que supieron en forma inmediata de la detención de Rafael Caro Quintero. Esa es la versión que yo tengo. Pero la Secretaría de Marina dice de manera oficial que fue detenido en Choice. Habría que ver por qué razón están atribuyendo la detención de Caro Quintero en Sinaloa y no en Chihuahua. A lo mejor yo pienso que por aspecto político, que de alguna forma Chihuahua es un gobierno panista y Sinaloa es un gobierno de Morena. Entonces, podría ser, puede haber otras cosas inmiscuidas ahí, pero efectivamente ahí hay una mentira. No fue detenido. Tampoco había un operativo, como dice el boletín de la Marina, que había un operativo. Se lo encontraron por accidente. Sí, totalmente. Mira, desde el 2013, desde agosto del 2013, Manuelito, en que Rafael Caro Quintero salió del penal estatal de Puente Grande, absuelto, luego de haber ganado un amparo. Desde entonces, aunque estaba prófugo y era reclamado por el gobierno de Estados Unidos para extraditarlo, no había un operativo, nunca hubo un operativo ni en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la Procuraduría de Enrique Peña Nieto, ni en la Fiscalía del actual gobierno,
nunca hubo una estrategia, un operativo diseñado exclusivamente para la detención de Rafael Caro Quintero. Es decir, si lo veían, lo agarraban igual si no lo veían, no lo estaban buscando. Entonces, no, es una mentira que haya habido. Había una recompensa del gobierno de Estados Unidos de $20 millones a quien diera información para su paradero y detención, pero hasta ahí. No hubo, es mentira que hayan dicho que había un operativo y que fue parte de un operativo. No es cierto. Te digo, es un operativo de 5 hombres que lo detuvieron a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado de los últimos años en México. Si hubiera sido un despliegue de fuerzas, habría helicópteros. Ahora, me extraña y me hace mucho ruido el solo hecho de nada más en la lógica. ¿Cómo es posible que si tú vas a detener a Rafael Caro Quintero, resulta que un perro lo encuentra entre unos matorrales? Estaba huyendo, estaba escondido, hubo una persecución. Hay muchas dudas que todavía quedan en esa mentira de la Secretaría de Marina. Interesante, sumamente interesante lo que dices, Jesús, porque adicionalmente está el factor de que como no fue un operativo, como usted alude, más bien fue un accidente. El error entonces de que hoy Rafael Caro Quintero esté capturado, esté detenido, es del propio Rafael Caro Quintero. Fue un Por descuido, supuesto, fue un error. Totalmente un descuido, un error. Mira, conociendo a Rafael Caro Quintero, tuvo que haber sido un error. Rafael Caro Quintero es un hombre al extremo precavido, pero muy precavido. Y yo pienso que el error se fincó en que, de acuerdo a algunas fuentes del cártel de Sinaloa, del interior del cártel de Sinaloa, me han referido que Rafael Caro Quintero vivía en una parte de la zona de Huachochi, en la sierra, vivía aislado, sin ningún tipo de comunicación, no usa teléfono celular, bueno, no usa teléfono celular de esos de los que hoy tienen más funciones, más que de los que no recuerdo cómo eran los análogos, más que teléfono celular análogo, no usaba internet, no usaba noticias, escuchaba a veces una vez noticias y era en la noche nada más. Y entonces creo que el haberse aislado de alguna forma del mundo de la comunicación nunca le advirtió que en la zona donde él estaba había un amplio despliegue operativo de la Secretaría de Marina que recuerda fue ordenado por el presidente, pero fue para la búsqueda del asesino que conocemos o que se menciona como el Chueco, el que asesinó a los dos sacerdotes jesuitas y a otras 2 personas allá también en la sierra, en esa región de Huachochi. Entonces toda esa región fue desplegada con elementos de la Marina. Rafael Caro Quintero ni por enterado se dio de que había un despliegue impresionante de marinos y por eso decidió bajar con su chofer, con la persona que le ayudaba a manejar, a buscar algunos alimentos que necesitaba, pues para, no sé, para los días en los que iba a estar allá, y fue lo que ocasionó que fuera detenido incidentalmente, te digo, por un grupo de marinos, por 5 marinos concretamente. Por lo tanto, no creo que si hubiera sido parte de un operativo, de un despliegue con fuerzas de la DEA, como hoy se quiere cobijar la DEA también, y con fuerzas de la Fiscalía General de la República y del Ejército y de la Marina, no creo que hubieran sido 5 elementos, mi querido Manuel. Yo creo que hubieran sido, pues, por lo menos medio centenar de personas y, por supuesto, con un apoyo aéreo impresionante, pero no hubo ni siquiera apoyo aéreo. A Rafael Caro Quintero lo desplazaron desde ahí, desde Huachochi hasta Choice, donde dicen que fue la captura, una patrulla con 5 elementos nada más, 5 elementos fueron los que bajaron con él de la sierra hasta Choice, y en Choice es donde ya estaba un operativo grande, ya había seguridad de todos los niveles del gobierno federal para resguardar las instalaciones ahí de la Marina. Un operativo no se hace con 5 elementos, dice el periodista Jesús Lemus, y bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que estamos descubriendo en este fin de semana. Jesús, el tema de la caída del helicóptero Black Hawk de la Marina, también en Los Mochis, Sinaloa, hasta donde tengo conocimiento, no estaría vinculado ni relacionado con la captura de Rafael Caro Quintero. Desgraciadamente murieron 14 de los 15 tripulantes, todos de ellos elementos de la Marina. Aprovechamos para enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares. ¿Qué nos dice esta caída de este helicóptero, Jesús? ¿Es un hecho aislado? ¿No tiene correlación? ¿Sucede el mismo día? Claro que levanta sospechas. ¿Qué piensas de la caída del helicóptero? Solamente queda en eso, Manuel, queda nada más en la sospecha, en el imaginario de la gente, de la elucubración nada más que puedes generar
en las masas, pero no hay ningún elemento que vincule prácticamente, bueno, te digo, al menos público, que se sepa hasta hoy, no hay ningún elemento público que pueda vincular el lamentable, muy lamentable accidente de la aeronave, donde perdieron la vida lamentablemente 14 elementos de la Marina. Pues no hay ninguna versión, porque la única versión que existe testimonial, incluso por parte de elementos de la Marina, es que la aeronave, el helicóptero, se desplomó, fue una falla mecánica lo que hizo que se cayera. No fue derribado. No fue derribado, no hay indicios, al menos en las primeras fotografías que han circulado, en las imágenes que algunos medios de comunicación han podido tomar de este helicóptero, no hay indicios de fuego, no hay indicios de incendio, ni siquiera a bordo. Creo que el helicóptero se desplomó como piedra y cayó, y pues lamentablemente murieron los 14 elementos de la Marina, pero no eran parte de ningún operativo. Ellos estaban desplegados en las acciones normales de combate al narcotráfico allá en Sinaloa. No hay ninguna versión tampoco que digan siquiera que ellos eran parte del operativo que desplegaron. Por eso te digo, es incluso ellos mismos se contradicen, la Marina se contradice, porque si había un operativo para detener a Rafael Caro Quintero, pues este helicóptero debe haber sido parte del operativo, pero pues no había ningún operativo. Ellos estaban haciendo sus labores de combate al narcotráfico y de seguridad nacional correspondientes, las que hacen de manera rutinaria, pero no tenía nada que ver. Digo, ni siquiera hay la posibilidad de que haya sido derribado por un misil. Correcto. Maestro Jesús Lemus, usted desgraciadamente en mayo del año 2008 ingresa de manera injusta por, hay que decirlo, persecución política, periodística de el expresidente, el espuriato, más bien de Felipe Calderón Hinojosa, dado a que usted revela los vínculos de Calderón con el crimen organizado, concretamente de su hermana, con el crimen organizado y con el narcotráfico. Este hecho hace enfurecer a Calderón y lo vuelve a usted un objetivo del calderonato, y le inventa una historia a usted de narcotráfico. Nada más falso. Usted es un periodista que reveló los vínculos de Calderón, y Calderón en represalia lo mandó a usted a la cárcel de manera injusta. Fue justamente en prisión, Jesús, donde usted tuvo la oportunidad de conocer a Caro Quintero y a muchos otros miembros del narcotráfico. Debido a esta detención, Jesús, creo que resulta sumamente importante recordar quién era Caro Quintero, la personalidad de Caro Quintero, no más de hace 15 años. Si este personaje, que el día de hoy ya está dentro de la jurisdicción nuevamente de las autoridades mexicanas, es justamente quien solía ser. ¿Usted recuerda a Rafael Caro Quintero? Sí, por supuesto, cómo no lo voy a recordar. Lo recuerdo claro y preciso en aquellos días de la cárcel que me tocó estar, como tú ya refieres en esa introducción. Me tocó estar en la cárcel de Puente Grande entre mayo del 2008 y mayo del 2011. Entonces fueron 3 años prácticamente, con 5 días, los que estuve allí en esa cárcel. Y durante los primeros 2 años con 10 meses aproximadamente, me tocó convivir siempre al lado de Rafael Caro Quintero. Siempre el grado de peligrosidad que me asignó el gobierno federal de aquel tiempo, Genaro García Luna, Felipe Calderón, que dijeron que yo era un narcotraficante, un líder de narcotraficantes, pues me llevó a que me clasificaran en el área donde estaban justamente los jefes del narcotráfico. Entre ellos, pues el principal jefe del narcotráfico que estaba en aquel sector, pues era Rafael Caro Quintero. Y ahí, ahí conocí a Rafael Caro Quintero, y la verdad es que ahí con Rafael no digo que hicimos una amistad, porque no nos hicimos grandes amigos, pero sí empatamos mucho en nuestra forma de ver la vida, a lo mejor nuestra filosofía. Empaté yo mucho con su humor, con su gusto por la vida, con sus ganas de vivir. Entonces, Rafael Caro Quintero era una persona en la cárcel, era una persona muy humana, digo, independientemente, y a lo mejor eso es lo que se me ha criticado, y han dicho que hago apología
de la delincuencia. No, lo que pasa es que yo sí soy honesto con mis sentimientos y los digo y no tengo por qué esconder la admiración y el cariño que le tuve a Rafael Caro Quintero en los días de la cárcel. Después se rompió la comunicación, no hemos vuelto a tener comunicación, pero dentro de la prisión la verdad es que sí, fuimos muy empáticos y yo a Rafael lo reconozco como una persona, como un ser humano extraordinario. Era muy dado al consejo, era muy dado a la solidaridad con las penas, con las causas de otros presos. Siempre estaba ahí para dispensar un consejo, siempre estaba ahí para mostrar su ayuda, su solidaridad, siempre poniéndose a las órdenes. Aunque no tenía nada en la prisión, aunque estaba como el resto de todos los presos, siempre se ponía a las órdenes de quien lo necesitaba. Y eso de que alguien se ponga a tus órdenes dentro de la cárcel y que te diga, cuenta conmigo para lo que necesites, eso es muchísimo. Aunque sabemos que en las condiciones en las que estábamos en la cárcel, pues no se podía hacer tampoco nada. Las condiciones que tenía Rafael eran las mismas condiciones que yo, pero el hecho de que Rafael ofreciera al resto de los presos, como a mí me llegó a ofrecer en algún momento, todo su apoyo, toda su solidaridad, para lo que yo necesitara, pues eso es invaluable. Y yo debo de reconocer, te digo, en él a un gran compañero de celda. Yo vivía en la celda 149 del pasillo, del módulo 1 del pasillo 2B, y Rafael Caro Quintero vivía justamente en la celda de al lado, en la celda 140. Rafael Caro Quintero estaba viviendo en aquel tiempo, le tocó compartir celda con Armando Amezcua Contreras, que no me deja mentir, por supuesto, de estos hechos. Armando Amezcua Contreras está en libertad. Él fue acusado de ser el jefe del cártel de los Amezcua, allá en Colima, de los que traficaban anfetaminas, y hoy se encuentra pues ya en libertad. Yo vivía en la celda 149 también con un reo de nombre Alfredo Narváez. Entonces, esa relación que teníamos ahí en esa celda, pues nos llevaba a platicar mucho, platicábamos mucho. Rafael Caro Quintero, cuando tenía ganas de platicar, era un libro abierto. Era un libro abierto que decía que cualquiera lo podía explorar y cualquiera lo podía analizar y cualquiera lo podía revisar. Cuando no tenía ganas de platicar, era un muro, poner un muro impenetrable y simplemente nadie podía trastocar sus pensamientos, su silencio sobre todo, Manuelito. A Rafael Caro le gustaba sentarse en una banca al patio, porque nos sacaban una vez al día, una hora al día, a tomar el sol. A veces era a las 11 de la mañana, a veces era a las 4 de la tarde. Y en esa hora que nos sacaban a tomar el sol, pues todos los presos se peleaban las pocas bancas que había en el patio. Han de haber sido algunas 4 bancas en todo el patio. Para aquellos presos que éramos como 30, pues todos los presos se peleaban una banquita para sentarse y para estar un poco cómodos ahí con los amigos, como si estuvieras en el jardín del pueblo. Y Rafael Caro, pero nadie tocaba una de las bancas del medio, que era la de Rafael Caro Quintero. Esa banca incluso Rafael Caro Quintero la denominó la oficina, porque él decía que tenía una oficina y ahí en esa oficina era donde atendía sus asuntos. Y entonces Rafael Caro Quintero tenía un amigo verdadero dentro de la cárcel, que le decíamos el Güero. Me reservo el nombre, pero le decíamos el Güero, se apellida Guzmán. Y pues ahí el Güero era el que la hacía como de secretario de Rafael, porque el Güero era el que decía, oye, Rafael te quiere hablar contigo para que lo veas en la oficina. Y entonces los presos, era una forma de fugarse de aquella represión carcelaria en la que estábamos, y siempre acudíamos, decía, es que yo estoy citado para la oficina ahora que salgamos al patio. Entonces llegaba y era como un rito, Manuel, era un rito el que Rafael primero llegaba, aunque salíamos todos formados de las celdas y llegábamos al patio todos dispersos, todo el mundo, todos los presos corrían a ganarse una de las 4 bancas. Y esas bancas, ya que estaban atiborradas, Rafael Caro Quintero iba caminando, se quedaba casi hasta el final, entre toda la bola de presos que salía, y caminaba muy despacio Rafael Caro Quintero. El primero que llegaba a la banca de Rafael Caro Quintero era justamente el Güero, y el Güero llegaba para abrir la oficina, que esa era la acción. Llegaba, no era otra cosa más que pararse primero en la banca, y ya que llegaba Rafael Caro Quintero, se sentaba Rafael Caro Quintero, el Güero se iba del lugar, y entonces el Güero ya comenzaba a buscar. Oye, te habla Rafael Caro Quintero, está ahí en la oficina, pues el patio, un patio de tamaño de 2 canchas de básquetbol, ¿no? Pero era una forma de sobrevivir dentro de la cárcel. O sea, había burocracia dentro de su propio gobierno. Claro, había una propia burocracia y el propio gobierno, y había una serie de
de cosas emocionantes, y ahorita te voy a platicar otras, si me lo permites, digo, Sí, claro, por favor. estas anécdotas. Pero entonces Rafael Caro Quintero decía, háblale a fulano de tal, y ya con el que él quería trabajar, con el que él quería dialogar o platicar, de todos los presos que escogía, él elegía a quién platicar. Y lo llevaban y se sentaban ahí con él en su oficina, en su banca, que era su oficina, y ahí platicaba uno, y ahí se quedaba uno en el solecito, porque era un frío tremendo el que siempre se sentía por ahí, por esa región de Puente Grande. Y si se quedaba uno así como en el solecito platicando con Rafael Caro Quintero, recuerdo a Rafael Caro Quintero, siempre cruzaba la pierna derecha sobre la izquierda, perdón, la izquierda sobre la derecha, y siempre se quedaba sentado platicando y comenzaba a dar unas pláticas tan sabrosas, a veces sin ningún motivo. A mí me llegó a invitar varias veces a su oficina y comenzamos a platicar porque él le interesó mucho el hecho de que yo estuviera preso sin ser narcotraficante, porque él me investigó claramente cuando llegué y supo que yo no era ningún narcotraficante. Si me lo permite preguntar, maestro, ¿cómo le dio la bienvenida a Rafael Caro Quintero a usted? Fíjate que cuando yo llego a la cárcel, Rafael Caro Quintero me comienza a preguntar de celda a celda que quién era yo, que a qué me dedicaba. Le dije a mis generales que yo que era de Michoacán y que había llegado y que me habían llevado a la cárcel, y me preguntó que con qué grupo estaba trabajando, con qué cártel, y le dije pues que no era yo ningún narcotraficante, que yo era un periodista que me dedicaba a la información y que estaba detenido ahí pues porque había publicado algo referente a las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente, su relación con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los Caballeros Templarios. De entrada no me la creyó, pero me cita en la siguiente ocasión que salimos al patio, me citó en la oficina, y en la oficina me dijo, cuénteme su historia, y fue una entrevista dura, fue un Rafael Caro Quintero no violento, no agresivo, pero sí enérgico con sus preguntas, como de Ministerio Público, preguntando, entonces dígame, entonces, ¿usted quién es? Me decía. Pero es que pues yo soy fulano de tal, y ya le daba toda mi currículum, mi historia de vida, y me dijo en esa ocasión, esa vez que me dio la bienvenida, me dice, mire, vamos a hacer una cosa, lo voy a investigar, si usted me está diciendo la verdad, cuenta usted, va a contar con todo mi apoyo. Dice, pero si está usted mintiendo en algo, conmigo usted va a chingar. Entonces fue una sentencia lapidaria la que en ese momento me da, y después pues yo quedé, pues ¿qué más puede encontrar? Ni modo que sí vaya a encontrar, pues ya la Fiscalía General, la Procuraduría está haciendo lo propio, entonces, pero bueno, lo que se decía tanto de mí en los expedientes, también fue un rumor que se decía dentro de la cárcel. Rafael Caro Quintero llegó a platicar sobre mi caso con un fundador de la familia michoacana, que era Carlos, ay, se me va el apellido, el fundador de la familia michoacana, el tísico que le decían. Entonces, entre ellos comenzaron, y Carlos, pues era el fundador de la familia, por supuesto que de entrada me reconoció y me dijo, oye, cabrón, te están haciendo una chingadera. Él era el jefe de los de la familia michoacana, pues claro que sabía que yo ni en cuenta dentro de la estructura criminal. Este señor, se me va el nombre de Carlos. Perdón, es el jefe de la familia, de los fundadores de la familia michoacana, que estuvo, bueno, le decían el tísico, también le decían el Carlitos, de Michoacán, y resulta que este Carlos, el tísico, pues le explicó a Rafael Caro Quintero primero quién era yo, pero también Rafael Caro Quintero. Carlos Rosales Mendoza. Carlos Rosales Mendoza, exactamente, ese mero. Entonces Carlitos Rosales fue el que le dijo, no, pues este pobre cuate ni en cuenta, este es un periodista que trajeron de Michoacán, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver nada con nadie. Pero Rafael también hizo su investigación, seguramente mandó preguntar a sus conocidos en el exterior, porque tenía mucha relación hacia el exterior, y desde allá, desde el exterior, le llegó el informe, y como a los 15 días me manda a llamar otra vez a la oficina, y en la oficina me dice, oiga, ya investigué su historia. Me dijo, Chuyito, es una chingadera lo que le están haciendo a usted. Son chingaderas del gobierno, y ya comenzó a hacer su discurso, y a partir de ahí yo gané mucho la confianza de Rafael Caro Quintero, me buscó para seguir platicando, sobre todo tuve mucho el apoyo porque una palabra de Rafael Caro Quintero pesaba dentro de aquel grupo donde había gente de todos los cárteles, y había reos, pues de esos
del típico reo del que los ves en en la televisión, en las películas, fornidos, musculosos, haciendo ejercicio todo el día, y esos reos iban a veces contra nosotros, los gorditos, los chaparritos, los que no teníamos la condición física de ellos, y sobre todo en la comida, nos quitaban la comida, nos quitaban las tortillas, el pedazo de pan duro que nos daban, el puño de frijoles que nos aventaban en la charola, pues nos los quitaban porque siempre estaba muy limitada la comida. Entonces, lo que hizo Rafael Caro Quintero, y fue un gesto increíble, fue pedirle a los que robaban la comida a otros presos que a mí no me molestaran. Y eso fue una orden autoritaria de Rafael que a mí me protegió mucho, me salvó y pude comer pues escasa y milagrosamente dentro de aquella cárcel. Entonces, te digo, anécdotas como esas, mi querido Manuel, son las que no puedo hoy negarlas, no puedo negarlas y no puedo negar, por supuesto, el sentimiento. Rafael Caro Quintero se le acusa de haber asesinado a Kiki Camarena, pero pues eso es asunto entre Rafael Caro Quintero y el gobierno norteamericano. Como me tocó a mí tratar a Rafael Caro Quintero, la verdad es que fue una gran persona, fue un gran hombre, un gran compañero. ¿Alguna vez hablaron de ese caso, Jesús? Sí, sí, en varias ocasiones llegamos a tocar el tema del asesinato de Kiki Camarena, y esto te lo digo porque en la cárcel hay un código no escrito, Manuel, en el que un preso no puede preguntarle a otro preso por los delitos por los que está detenido. Es, eso es un código no escrito que nadie viola dentro de la cárcel. Yo dentro de la cárcel, por mi condición de periodista, que nunca dejé de sentirme, nunca dejé de ser, pues violé en 2 ocasiones el código no escrito de preguntar a reos por sus delitos, y lo violé en 2 ocasiones con 2 personajes. Uno fue cuando le pregunté a Mario Aburto si él había matado a Luis Donaldo Colosio, y me contó una historia, me dijo que no de entrada, y me cuenta una historia que ahí está contenida en el libro Los Malditos. Y la otra vez que violé ese código no escrito de la cárcel, a riesgo de todo, fue cuando le tuve que preguntar a Rafael Caro Quintero si él había matado a Kiki Camarena. Y lo que me contó fue extraordinario, es una historia, te digo, que la he ido, la escribí en forma inmediata, por supuesto, y la he ido cuadrando, seguramente voy a hacer un trabajo sobre ello. Y me dice Rafael Caro Quintero, yo no maté a Kiki Camarena. Dije, entonces, ¿quién lo mató? Dijo, pues lo mató la CIA. Y me cuenta una historia en la que se establece claramente que el asesino material intelectual de Kiki Camarena fue un agente de la CIA que se llama, o se llamaba, no sé si ya haya muerto, Félix Rodríguez. Félix Rodríguez era un agente cubano de la CIA que operó en México en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y fue justamente Félix Rodríguez el que les dio mucha protección al cártel de Guadalajara, porque el cártel de Guadalajara se convirtió en un suministrador de recursos de marihuana, sobre todo, y de dinero para la CIA. Dinero y droga con el que la CIA financió los movimientos contrarrevolucionarios en Nicaragua y de El Salvador en aquel tiempo, luchando contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Frente Farabundo Martí de El Salvador. Entonces, esa fue la relación que tuvo Félix con el cártel, con Rafael, con Ernesto Fonseca Carrillo y con Miguel Ángel Arellano Félix, que eran los fundadores del cártel de Guadalajara. Y en esa relación, incluso Félix Rodríguez, el agente de la CIA, les dio protección a los 3 jefes del narco del cártel de Guadalajara, designando elementos de la Dirección Federal de Seguridad del gobierno mexicano para que fueran escoltas de estos personajes. Y esto fue en un acuerdo que mantuvo Félix Rodríguez con el entonces secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Estamos hablando de Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz fue el que les puso escolta a todos ellos, porque Bartlett Díaz también trabajaba para la Central de Inteligencia de Estados Unidos, para la CIA, Central de Inteligencia Americana. A ver, ¿Manuel Bartlett trabajaba para la CIA? Sí, por supuesto, sí. Eso está contenido en las declaraciones del expediente Kiki Camarena. Manuel Bartlett trabajaba para la CIA. Fue un emisario de la CIA. Por eso dicen, es que te digo, a veces cuesta trabajo esto contarlo por una cosa, mi querido Manuel, porque pues la verdad siempre te termina por incomodar a alguien. Y piensa la gente que esto es golpeteo para alguien, para un sector político, que lo dice uno con una filia política o con una fobia.
Se trata únicamente de encontrar la verdad de los hechos y la verdad, claro, periodismo puro. Yo digo, yo no siento que sea ningún golpeteo para nadie y por eso no quiero ni mencionar el nombre del jefe de la Cuarta Transformación en este caso, porque hoy Manuel Bartlett Díaz forma parte de un gobierno, Manuel Bartlett Díaz, pero en su momento, de acuerdo a la versión de Rafael Caro Quintero y de acuerdo a lo que está contenido en los expedientes de la CIA en Estados Unidos y de la DEA también en Estados Unidos, Manuel Bartlett Díaz fue un agente del gobierno norteamericano, fue un agente de la CIA, así como fue en su momento el propio Luis Echeverría Álvarez y otros funcionarios que ahorita ni al caso tendría. Pero el caso es que Manuel Bartlett Díaz fue el que le dio protección a los jefes del cártel de Guadalajara y estaban en esa empatía. Por eso Félix Rodríguez, el agente de la CIA, gobernaba prácticamente a los jefes del cártel de Guadalajara. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la muerte de Kiki Camarena? Porque la CIA encuentra, bueno, Félix Rodríguez encuentra que hay un infiltrado de la DEA. Él es el que descubre que hay un infiltrado de la DEA. No lo descubrió ni Rafael, ni Miguel Ángel Félix, ni Ernesto Fonseca Carrillo. No lo descubrieron ellos, lo descubrió el propio Félix Rodríguez. Y Félix Rodríguez entonces le da la instrucción a Rafael para que ejecuten a ese agente de la DEA, porque el agente de la DEA ya había descubierto los nexos que tenía el cártel de Guadalajara con la CIA y cómo la CIA estaba siendo financiada por el cártel de narcotráfico de Guadalajara. Esto en Washington iba a causar que cayeran muchísimas cabezas, iban a caer muchas gentes encumbradas en la CIA y por supuesto que no les convenía, por eso la orden fue matar a Kiki Camarena. De acuerdo a la versión de Rafael, él nunca aceptó que se matara a Kiki Camarena, ni los otros, ni Ernesto Fonseca Carrillo, ni tampoco Miguel Ángel Félix Gallardo quisieron ir contra el agente de la CIA, porque ellos sabían lo que representaba asesinar a un agente de la DEA. Exactamente, a un agente de la DEA. Ellos no quisieron ir contra ese agente de la DEA, sabían lo que significaba. Por esa razón, le dicen no. Sin embargo, Félix Rodríguez siguió con su plan y Félix Rodríguez fue el primero que notificó a Manuel Bartlett, del asesinato, de que iba a cometer el asesinato de Kiki Camarena, porque ya había descubierto el entramado de la CIA y del cártel de Guadalajara. Y por esa razón, desde un principio, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, supo de ese asesinato desde antes. Manuel Bartlett sabía que iba a ocurrir ese asesinato, sabía que iban a matar a Camarena. Sabía que lo iban a matar a Kiki Camarena, y eso es lo que genera que hoy sea responsable, por lo menos por omisión, porque no hizo nada. Se quedó callado, dejó que actuara Félix Rodríguez, y Félix Rodríguez fue el que secuestró, el que torturó y el que asesinó, terminó matando a Kiki Camarena y al piloto Salazar, los terminó matando con un golpe de una barra metálica en la cabeza, hasta destrozarle la cabeza. Ese es el asesinato y esa es la razón. El verdadero asesino de Kiki Camarena fue, en su momento, fue Félix Rodríguez, un agente de la CIA cubano al que le descubrieron todo el pastel y por supuesto por eso mataron a Kiki Camarena. En Estados Unidos siguen clamando la necesidad de llevar a juicio a Rafael Caro Quintero, pero eso es otra historia. Al final de cuentas, digo, esa es la versión que yo te puedo decir periodísticamente que yo logré recabar dentro de la cárcel de Puente Grande. Esa es la versión que yo tengo, esa es la versión que incluso empata con muchas otras versiones que se han dado a conocer posteriormente, empatan con muchas versiones. Ahí está un agente de la DEA que afortunadamente todavía está vivo y sigue declarando, Héctor Berreyes, que también va en ese sentido, esa declaración, vista desde la DEA. O sea, estamos, te digo, ante el hecho de que pueden sepultar esto históricamente y terminar por atribuirle la muerte a Rafael Caro Quintero, cuando independientemente de todo, independientemente de lo que sea Rafael Caro Quintero, la versión que yo te puedo decir que conocí de voz de él en diversas pláticas que llegamos a tener dentro de la cárcel, es que él no mató a Kiki Camarena. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que vio y platicó con Rafael Caro Quintero? Pues la última vez que se vieron. La última vez que nos vimos
La fecha exacta no la recuerdo, pero fue en el 2000, en el 2010 cuando a él lo trasladaron. Fue como en agosto del 2010 cuando a él lo trasladaron. No, debe haber sido más para atrás, como en abril del 2010, cuando a él lo trasladan a la cárcel de estatal de Puente Grande, porque Rafael Caro Quintero ganó un amparo para no estar dentro de la cárcel federal de Puente Grande. Mira, el complejo de Puente Grande, allá en Jalisco, se compone de dos partes. Uno está la parte de la cárcel federal, que es el Ceferezo número 2, y a un lado, anexo, está la cárcel estatal. A las dos cárceles se les conoce como la cárcel, como Puente Grande, pero en el sector federal, pues solamente están los reos que dependen del gobierno federal, y en el sector estatal están los presos del fuero común. Entonces, Rafael Caro Quintero en 2010 ganó un amparo para ser trasladado de Puente Grande Federal al otro lado, que es Puente Grande Estatal. Y ahí permaneció. Eso fue en abril, te digo, cuando la última vez que lo vi a Rafael y que platiqué con él, a lo mejor un día antes de que se fuera, porque todos los días pues mínimo nos platicábamos y nos comentábamos las noticias. Entonces, esa fue la última vez que lo vi. Maestro Lemos, ya en el presente, ya por supuesto agradeciendo cada detalle que nos cuenta de estos pasajes de su vida, ya en el presente, con Rafael Caro Quintero, nuevamente dentro de la jurisdicción de las autoridades mexicanas, ¿usted ve la extradición a Estados Unidos? ¿Es inminente o se va a quedar aquí Rafael Caro Quintero? ¿Qué va a Yo pasar con pienso, Rafael Caro Quintero? yo veo una cosa bien clara. Yo creo que Rafael Caro Quintero primero va a luchar con uñas y dientes el ir a Estados Unidos por una razón, porque él sabe que ir a Estados Unidos significa la muerte. Estados Unidos lo está reclamando por el asesinato de un agente policial, un agente de la DEA, nada más penado en Estados Unidos que el asesinato de un agente policial. Lo están acusando de eso y por supuesto que le va a venir y le van a querer imponer la pena de muerte. Aquí hay que ver nada más dos razones. Una, si el gobierno de Estados Unidos llega a un acuerdo con el gobierno mexicano y se compromete a que Rafael Caro Quintero sea juzgado en una cárcel de un estado, perdón, que sea juzgado en un estado donde no haya pena de muerte, podría darse la extradición. Pero falta ver, porque Rafael Caro Quintero va a luchar y tiene un buen equipo de abogados. Pero si lo mandan a una cárcel, a un estado, a que lo juzguen en una corte de un estado donde hay pena de muerte, el gobierno mexicano no puede, bajo ninguna circunstancia, está impedido legalmente entregar a un mexicano a un estado extranjero cuando va de por medio la pena de muerte. Entonces, ahí no podría. Yo pienso que no va a ser extraditado Rafael Caro Quintero. Yo pienso que los días que le queden de vida los va a pasar luchando en la cárcel estatal, en la cárcel federal donde quede en México, porque ir a Estados Unidos significa la pena de muerte. Digo, salvo que exista el compromiso claro y concreto de Estados Unidos de decir, no lo voy a sentenciar a muerte, entonces podría ser que sí se dé, y eso no sería tampoco en los próximos meses, ¿eh? Va a ser un proceso muy largo en el que Rafael Caro Quintero va a jugar todas sus corcholatas, todas sus fichas, las va a jugar, todas sus canicas para que no se lleve a cabo la extradición. Correcto. Maestro Jesús Lemos, ¿qué grupos políticos y criminales son beneficiados y cuáles son con problemas tras esta captura de Rafael Caro Quintero? ¿Quién se beneficia y a quién perjudica? Bueno, de entrada beneficia mucho al gobierno del presidente López Obrador, le beneficia mucho la captura de Rafael Caro Quintero, que fue como fue, es una captura que logra el gobierno federal. Rafael Caro Quintero es el ícono del narcotráfico en México, es uno de los narcotraficantes más conocidos, independientemente de su personalidad, es uno de los narcotraficantes más famosos de México, y su sola captura ya significa un hito, un logro para el gobierno federal. Eso beneficia al gobierno mexicano porque demuestra que se está luchando contra las drogas, se está llevando a cabo un combate frontal contra los grupos del crimen organizado, y eso favorece mucho a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Creo que le favorece mucho. No veo grupos políticos que digas que se ven afectados por la presencia por la detención de Rafael Caro Tal Quintero. vez un político en particular.
político en particular, el único que le podría caer la voladora, como dicen en mi pueblo, mi querido Manuelito, pues es Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es sin duda el político al que le va a afectar en particular la detención de Rafael Caro Quintero, porque vuelve a estar en el ojo del huracán. En cuanto Rafael Caro Quintero sea extraditado, vamos a poner el escenario más viable, que sea extraditado a Estados Unidos, a una cárcel de un estado donde no hay pena de muerte, y donde va a luchar y donde va a llevar a cabo su proceso, él va a decir su verdad y por supuesto que va a negar que haya matado a Kiki Caro Quintero, a Kiki Camarena. Y Caro Quintero va a tener que decir su versión y va a decir, es que lo mató Félix Rodríguez y sabía de esto el propio secretario de Gobernación de entonces, y ahí es donde está involucrado el propio Manuel Bartlett, y ahí viene el problema. Manuel Bartlett puede, pues, claro, Manuel Bartlett puede pisar los Estados Unidos sin problema. Yo siento que no, yo quisiera ver que Manuel Bartlett, mira, porque no ha ido de vacaciones últimamente a Estados Unidos. No, hay dos mexicanos que no se animan ni siquiera a estar a 100 metros de distancia de la valla fronteriza, ¿eh? Y ese es el general Cienfuegos y es por supuesto Manuel Bartlett. No se animan y ojalá, a ver, yo lo reto a que se eche una vuelta a Disneylandia a ver si es cierto que regresa. ¿Eh? Entonces, no está tan fácil, no está tan fácil. No va para allá porque no lo dejan regresar. Digo, nada más que lamentablemente el pensamiento mágico de muchos mexicanos piensan que señalar los errores de Manuel Bartlett, los errores públicos que ahí están, es ir contra el gobierno del presidente López Obrador, pero yo pienso que el presidente López Obrador debe de coserse muy aparte de este tipo de criminales. Correcto. Finalmente, maestro Jesús Lemus, agradeciendo por supuesto cada minuto de su tiempo. Si tuviera a Rafael Caro Quintero enfrente, ¿qué es lo que le diría en esta situación de captura? ¿Qué le diría a Rafael Caro Quintero? Híjole, la verdad es que yo le diría, como él nos decía tantas veces en la cárcel, ánimo, a echarle para adelante, y porque dijo Rafael Caro Quintero, la cárcel no es para siempre. Y yo estoy seguro que en este caso podría ser que la cárcel no fuera para siempre. Yo le tendría que decir eso, que se sostenga en pie y que le eche ánimo para adelante. Seguramente va a remontar esto. Si hay una aplicación estricta de la justicia, seguramente lo va a remontar. Si entra en juego el famoso derecho, pues seguramente le va a ir mal. Pero yo le diría mucho ánimo a Rafael Caro Quintero. ¿Y qué cree que él le diría a usted? No creo que me dijera nada, creo que nada más le daría mucha risa a don Rafa por esto que le estoy diciendo. Ahorita debe estar en una situación muy, muy delicada, pero yo creo que Rafael Caro Quintero nada más me diría, nada más le daría y seguramente respondería con la misma sonrisa y con la misma palabra de siempre, ánimo. Creo que sería eso. Maestro Jesús Lemus Barajas, como siempre, un privilegio, un placer poder platicar con usted de estas historias que muchos piensan que es ficción, que es de película, pero no, como muchas veces se dice, ninguna serie de Netflix podría emular y sorprender tanto como la misma realidad. Le agradezco mucho su tiempo, maestro, y por favor le imploro que nos comparta no solamente sus redes sociales, sino su más reciente publicación, porque si usted cree que esto es lo más sorprendente dentro del amplio repertorio de conocimientos y trabajos periodísticos que tiene el maestro Lemus Barajas, en temas de política y narcotráfico, se equivoca. También tiene su más reciente publicación, El Fiscal Imperial, los secretos más oscuros de el fiscal Alejandro Gertz Manero. Maestro Lemus, muchas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar? Gracias, Manuelito. Pues fíjate que ya está mi libro a la venta, está en todas las librerías. Aprovecho para invitar a la gente que pase a las librerías. Está en todas las librerías El Fiscal Imperial, un libro que me publica HarperCollins, y es un libro en el que pinto de cuerpo completo quién es el propio Alejandro Gertz Manero y cuánto daño le puede hacer al gobierno de la Cuarta Transformación de seguir con su pasividad y de no seguir en la misma línea del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de combate a la corrupción y a la impunidad. Ya está en las librerías, está siendo bien recibido por la gente, se está agotando también muy rápidamente, cosa que agradezco muchísimo, y pues ahí estoy, y ahí pueden encontrar todavía... Está entre los más vendidos, ya está entre los 10 más vendidos este libro, cosa que le agradezco mucho a la gente, y ojalá la gente se dé la posibilidad de leer un libro que te digo, está escrito con estricto rigor periodístico, sin filias y sin fobias políticas,
No abandono para nada, por supuesto, mi sentimiento pro López Obrador y pro 4T, pero tampoco soy aplaudidor. Entonces, ahí está ese libro vertical para que la gente se entere, donde puede tener elementos de juicio para normar su propio criterio y entrarle al debate que está muy de moda, el de hablar si Gers Manero debe de continuar al frente de la Fiscalía General de la República o no. Y bueno, también me encuentran en redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Tengo un canal de YouTube también, se llama J. Jesús Lemus, ahí los invito también a que se inscriban, se suscriban para que estemos en contacto todos los días. Yo transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Y siempre toco temas importantes como lo que se genera de información a nivel nacional y siempre una vez a la semana toco también temas de narcotráfico. Entonces, ahí estoy a sus órdenes. Recordarles también que todavía en las librerías se encuentran los dos más recientes libros que he escrito, El Licenciado, que es la historia criminal de Felipe Calderón García Luna y el narco, y también Jaque a Peña Nieto, que es la historia de corrupción del presidente pasado. Entonces, ahí está. Mira, pues ahí tienes al licenciado, perdón, a Jaque Peña Nieto. Entonces, ahí todavía lo pueden encontrar en las librerías y pues mucho agradezco el apoyo de tu audiencia y de ti, mi querido Manuel Pedrero. Te mando siempre un fuerte abrazo y todo mi cariño. Un fuerte abrazo, maestro Lemus. ¡Viva Michoacán! Y viva Jesús Lemus. Viva, gracias, Manuelito. Maestro, gracias por todo. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Jesús Lemus Barajas hablando con nosotros en los Reporteros MX. Continuamos.